¿Existe poca innovación en la industria legal? Por un lado, tenemos iniciativas tecnológicas que están haciendo más eficiente la solución a distintos problemas legales y su impacto presente y futuro. Demos la bienvenida para conversar de estos temas a nuestros panelistas. Rafael Meri, socio director para la TAM de Mirada 360. Chantal Vaz, asociada abogada in-house especialista legal ISA Interchile. María Agnes Salá, presidenta del directorio CAM Santiago. Raúl Arrieta, socio de Gutiérrez y Arrieta Abogados. Modera el panel Esteban Ruiz, director de estrategia de Estado Diario. Primero, ahí está Rafael Meri, nuestro gran columnista, que siempre toca un punto muy importante. Efectivamente, ¿existe innovación en el área legal? ¿O básicamente es agregamos tecnología a lo que estamos haciendo desde hace cientos de años? Así que primero partamos quizás, Rafael, para tocar tu tesis sobre ¿hay un cambio disruptivo en el ámbito de la industria legal? Sí, yo a tu hija le diría que, o sea, no solo que no estudiara Derecho, o sea, sino que... A ver, estuve viendo atentamente las exposiciones y claro, todo es digno de celebración, digamos, ¿cierto? Pero nada es muy distinto a cómo se hace, digamos, las cosas, digamos, ¿cierto? Yo diría que la profesión legal ha innovado a lo largo del tiempo y es una profesión que viene innovando siempre, digamos, pero que a la vez no ha innovado en nada, digamos, ¿sí? Y yo no veo mucha innovación ni en las firmas de abogados ni en la gerencia legal. Si por innovación entendemos la incorporación de tecnología, por ejemplo, automatizar cobranzas judiciales, eso se viene haciendo desde principios del siglo XX, con la incorporación de la máquina de escribir, de la computadora, de Office, de Excel. Yo la primera oficina que trabajé como procurador, digamos, ¿no es cierto? A alguien se le ocurrió que las carpetas tenían que tener distinto color para distintas materias. Entonces así uno sabía que la amarilla era de juicio ejecutivo, que la roja era de juicio. Y fue una mejora de productividad fabulosa, digamos, ¿cierto? Bueno, después apareció el correo electrónico y así, pero los abogados siguen siendo abogados y abogadas, digamos, y haciendo el mismo trabajo de siempre. Es bien probable que si nos juntamos acá a hablar de innovación, nos vamos a creer todos innovadores o vamos a creer que los que están al frente son innovadores, digamos, pero vamos a volver a nuestras firmas de abogados, vamos a volver a nuestras gerencias delegadas y lo más seguro es que el servicio legal se sigue prestando de la misma forma, ¿sí? Y esto viene desde fines del siglo XIX, no viene desde el siglo XX. Y yo creo que tiene que ver, pero ya lo podremos ver, tiene que ver con el seriado que tenemos, digamos, o sea, lo que decía a propósito de la formación legal, qué sé yo, podemos hablarlo después. Pero no, yo creo que no hay innovación. Creo que hay muy poca innovación, que la industria legal no es innovadora, que los abogados somos aversos al riesgo, somos escépticos, conservadores, digamos. Estamos formados nos enseñaron que la seguridad jurídica era lo más importante. Nos castigaban en el error y el innovador lo único que tiene que hacer es equivocarse, digamos, ¿sí? Entonces, sí, hay cosas muy destacables. Legal design, a mí me parece una cosa bastante, pero no es mucha innovación, ¿no es cierto? Hay dos, y eso que el design thinking parece que viene en retirada, digamos, ¿cierto? Porque se metió a tantos campos que parece que viene en retirada. Hay dos, la principal consultora quebró ahora o está a punto de quebrar, digamos. Entonces, no, yo diría que hay poca innovación, que el servicio legal generalmente se viene prestando de la misma forma que siempre, y en las gerencias legal, con el respeto a las in-house, sí hay más innovación, pero allí donde las compañías son innovadoras. Pero la innovación no viene de las gerencias legales, viene de las compañías donde trabajan, digamos. O sea, es un punto súper interesante el tema de, bueno, la diferencia que hay en los estudios jurídicos versus la empresa y la gerencia legal. Y ahí, Chantal,
Dinos tu experiencia también ahí. Tuviste un pasado en un prestador de servicio alternativo. En Alster. En Alster y ahora en una empresa. Sí. ¿Hay innovación ahí? ¿Cómo se ve la innovación? ¿Qué lo está pasando? Mira, dije el nombre porque creo que fue para mí una experiencia que me permitió compartir con mucha gente de los emprendimientos. Y eso hizo que naciera en mí el bicho de la innovación, de conocer más del legal project management, etc. Yo discrepo con Rafael, pero siempre es necesario tener una visión más disruptiva. Creo que sí hay innovación. Creo que, por ejemplo, en el hecho de, antes de irme a lo in-house, en el hecho de que, por ejemplo, en Brasil, gente analfabeta puede acceder a un contrato y entenderlo porque se usó el legal design, sí hay innovación. Efectivamente, discrepo que no hay disrupción legal todavía en la industria. Falta la disrupción. Ejemplo, las cámaras fotográficas, Kodak, efectivamente, en el mismo Kodak se creó la cámara digital. Y ellos no creyeron en la cámara digital y fue Fujifilm el que impulsó la cámara digital. Ahí hubo una innovación. Y hoy en día está la disrupción del mercado de la fotografía con la incorporación de la cámara en un celular. Está democratizado, no es la fotografía en sí, y hay otros servicios. Y ahí hubo una disrupción porque se está haciendo de manera, un cambio finalmente radical que transforma fundamentalmente la industria. Yo estoy a la espera, yo creo que el hecho que estemos acá, la innovación no la hacen las industrias, la hacen las personas. Así que estemos acá reunidos hablando de eso es un cambio importante. Antes no era, antes no estaba. Yendo a las gerencias legales, propiamente tal, sí también respecto a la disrupción se creía que los proveedores alternativos de servicios legales iban a ser aquellos quienes traían la disrupción en el mercado legal y lamentablemente no llegó. En Estados Unidos efectivamente tiene un mayor uso, pero un estudio en España ha dicho que es por poca confiabilidad y porque realizan tareas que hoy en día ya son automatizables. Entonces no aportan nada a los proveedores alternativos de servicios legales como en su primera concepción de automatización de tareas. Ahora, respecto a las gerencias legales, veo un cambio en el mindset. Veo un cambio en el mindset y veo que la incorporación y que haya diversidad en las gerencias legales, que estoy muy de acuerdo con Rafael, que en industrias que son más tecnológicas, más innovadoras, sí se propicia más. La cultura en general de las empresas es más tradicional y es un desafío para que aquellos quienes trabajamos en el área de la gerencia legal lograr innovación. Y eso es porque nos ven como un centro de costos, sea que digamos que somos los partners del negocio, igual nos ven con un centro de costos. ¿Y quién va a invertir además en una innovación que si nosotros tampoco hemos diagnosticado de buena forma qué es lo que tenemos que hacer? O sea, tenemos que partir por el diagnóstico de qué es lo que necesitamos. Más allá de eso, creo que también tenemos, y ahí como clientes, tenemos un desafío de ser más rigurosos con los estudios legales y más exigentes. Y esto es porque efectivamente antes me entregaron un informe, por un ejemplo concreto, un informe de derecho de 20 a 40 páginas con normas legales pegadas, con casos jurisprudenciales, pero solo yo lo entendía y tenía que reducirlo. Hoy todos los estudios legales te entregan un informe de 5 a 7 páginas, muy bueno, no discrepo respecto a la calidad de los informes, pero igual tengo que traducirlo a mi cliente interno. O sea, el informe me sirve a mí, yo aprendo mucho, pero yo estoy confiando en ellos y me falta esa patita de que me entreguen una slide o una infografía y me digan, la respuesta es esto. Y eso yo se lo puedo entregar a mi cliente interno y no necesito pasar el tiempo del servicio que me están prestando, destinarlo a traducir lo que me entregan. Eso. En ese mismo sentido, bien interesante el tema de, bueno, que hoy en día las gerencias legales también están pidiendo al estudio cosas distintas. Raúl, tu experiencia como, bueno, socio de una firma que ve temas de tecnología, está muy enfocado a empresas de ese nicho, ¿ha cambiado la prestación de servicios legales? ¿Los clientes están pidiendo otras cosas o básicamente se sigue repitiendo un poco lo mismo que se hacía hace décadas? A ver, nuestro moderador hoy día en la mañana nos hizo llegar a todos unas preguntas, que son más o menos estas, así que esta cuestión está media maqueteada. ¿Ah? No la conversación, pero sí de qué es lo que íbamos a hablar. Y la verdad que me obligó a pensar harto respecto a
si somos innovadores o no somos innovadores, si hacemos algo distinto a lo que hemos venido haciendo. Respecto a la paginita que tú quieres, al final te paso la tarjeta de mi oficina. Perfecto. Y lo digo porque yo creo que yo intento compartir mucho con lo que decía Rafael. Yo creo que la verdad somos bien poco innovadores los abogados. Yo creo que efectivamente le tenemos bastante aversión al cambio. Cuando uno trata de chasconear un poco a los colegas, se les paran los pelos. A mí ya no se me alcanzan a parar, pero se les paran los pelos y tú decís, oye, pero hagamos esto así. ¿Pero cómo? No, es que lo que pasa, ¿y qué es lo que pasa? Si el día de mañana, si es que el juez, si es que... Y desde ese punto de vista yo creo que respecto al tema de la innovación legal yo separaría dos cosas. Lo que son los innovadores de los que somos los que tenemos que adoptar tecnología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, resolución en línea, para mí es una tremenda innovación legal. De verdad logra, no solo logra resolver conflictos, que obviamente es para lo que está eventualmente, ¿no es cierto?, diseñado, pero sí me parece que es innovador desde el punto de vista de que lo que trata de hacer es mejorar el correlato reputacional de las marcas a través de un tema tan simple como resolver un conflicto. O sea, esta cuestión, si uno lo mira, por ejemplo, en materia de comercio electrónico, ¿por qué se empieza a hacer obligatorio en los cyber usar herramientas del tipo resolución en línea? Porque queremos el CERNAC lejos. El CERNAC, mientras más lejos esté de la empresa, es mejor. Entonces, ¿cómo logro yo estar más lejos de la empresa, más lejos del CERNAC, asegurándome que los conflictos se resuelvan antes de que yo tenga al consumidor indignado? Y para mí eso es innovación legal. Ahora, la pregunta es, los abogados somos naturalmente quienes estamos llamados a la innovación legal y lamentablemente, no sé, yo estudié, mi papá es abogado, y mi papá me decía, yo no puedo creer que sigas estudiando civil por Alessandri, que sigas estudiando obligaciones por Abeliuk, que sigas estudiando derecho romano por Petito. Entonces, ¿de verdad somos innovadores? No, no podemos ser innovadores si durante toda la carrera nos enseñaron a que hay que ser súper cuidadoso, súper conservador, de que no hay que correr riesgo y que en último término el gerente general de la empresa va a llamar al fiscal, ¿no es cierto?, al abogado de la empresa y le va a decir, si el día de mañana no puedo cobrar este pagaré porque a ti se te ocurrió hacerlo con un mandato electrónico, con firma electrónica avanzada, ¿el pagaré lo vas a pagar tú? No, me parece una gran idea que sigamos con papeles. O sea, esa cuestión funciona bien así. Entonces, desde ese punto de vista, yendo directamente a lo que tú me preguntabas, ¿ha cambiado la prestación del servicio? No, yo que atiendo empresas de manera externa, ¿qué es lo único que le importa a la empresa? ¿Lo hagas de manera súper tecnológica o lo hagas de manera súper tradicional? Lo único que le importa es certeza jurídica. O sea, que no haya... Y desde ese punto de vista me cuelgo de lo que decís tú. O sea, mientras menos riesgos corra, mientras esté todo, entre comillas, más tutelado, pareciera ser que es mejor. Sobre todo... Y los abogados aquí que litigan, yo tengo la fortuna de no litigar en tribunales. Ustedes saben que llegar a los juzgados civiles de Santiago son 30 tribunales, 30 posibles criterios distintos, 30 riesgos diferentes. Entonces, al final, yo creo que efectivamente tratamos de correr en la menor cantidad de riesgos posible. Lo que no quiere decir, y ahí sí estoy muy de acuerdo con lo que decía Chantal, que obviamente tenemos una necesidad infinita. ¿Por qué? Porque tenemos que pelear los presupuestos, porque tenemos que bajar los costos, porque tenemos que ser más rápidos, porque el gerente general antes te daba 4 días para tener visado un contrato, hoy día lo quiere visado en el día. Entonces, claro, desde ese punto de vista vamos adoptando tecnología. Pero para mí, adoptar tecnología, como decías tú, no es sinónimo de ser soy disruptivo y mucho menos soy innovador, o soy innovador y mucho menos disruptivo. Cierto. María Ángeles, ahí hay un punto que tocó Raúl, el tema de quizás hay algo cultural de los abogados. Somos reticentes al cambio, bueno, la mayoría de las personas son reticentes al cambio siempre, pero ¿habrá algo cultural del abogado por la formación, por cómo nos enseñan que
nos cueste innovar o nos cueste también ser disruptivos en la innovación? Buena pregunta. A ver, yo creo, en primer lugar, que coincido con el diagnóstico. De hecho, estar en este panel también me hizo pensar que efectivamente hemos avanzado mucho en la tecnología, pero poco en innovación. Pero no sé si eso es algo malo, necesariamente. Creo que también el hecho de que todavía estudiemos del derecho romano es una tradición que hace que volvamos siempre a ciertos criterios jurídicos, a ciertos principios que son los que como sociedad valoramos y que da confianza, permite que se desarrollen los negocios. Pensemos en el mismo mundo del comercio. El comercio lo que pretende es recoger las reglas que practican los comerciantes. Es un reflejo de la realidad. Y si la realidad avanza, el derecho debería avanzar. Ahora, evidentemente también ese cambio tecnológico se puede impulsar un poco. Yo me acuerdo que antes de caer en pandemia estábamos revisando el último reglamento de arbitraje del CAM Santiago y nosotros nos creíamos ya los paladines de la innovación exigiendo que las sentencias se firmaran con firma electrónica obligatoriamente. Bueno, y nosotros, ¿qué iba a pasar acá? Nadie iba a querer sacar... Bueno, finalmente llegó la pandemia, todo el mundo tuvo que subirse obligatoriamente a la tecnología y nos reíamos de nuestra super innovación tecnológica, etc. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de un equilibrio que hay que ver. Pero en cuanto al mundo de la formación, evidentemente yo creo que estamos muy lejos de entender la innovación legal de partida en qué significa y que tengamos claridad de que no es acceso a la tecnología. Y obviamente habrá un grupo de estudiantes que probablemente van a seguir esa línea y me parece fantástico y surgen mecanismos como los ODR y un montón de otros proyectos que existen en el derecho comparado, qué sé yo, de predictibilidad de las sentencias. O sea, hay un montón de creaciones que se supone que van por ese riel. Pero por otro lado, el rol, creo yo, de la formación es volver a los temas básicos. Primero, la ética. En todo este mundo de innovación legal uno ve que siempre hay desafíos éticos sumamente importantes. Entonces es un tema que no debe abandonarse, así como no se debía abandonar en la discusión que se da en un juicio, en los tribunales, qué sé yo, presentando escritos a mano, tampoco se debe apartar y tiene que permear obviamente a los estudiantes y tener claridad de cuál es el uso de la tecnología, desde cómo se cita. Segundo, cuáles son los principios básicos que tenemos nosotros como abogados a enfrentar un conflicto jurídico. Hoy día tenemos un acceso a la información infinita. ¿Sabes lo que es en el fondo? ¿A qué plataforma me meto? Tengo 850 páginas de información. ¿Qué hago con eso? Si finalmente lo relevante es que ellos sepan discernir, discriminar lo central, lo importante, los principios básicos y obviamente dar una estructura. Entonces también ahí volvemos de nuevo a los principios básicos. Antes quizás eran, habría dicho tu papá, 10 manuales. Bueno, hoy día serán 10 bases de datos, pero el juego, entre comillas, es el mismo, pero con mucha más información. Entonces, evidentemente, hay que entregarlo más rápido, pero a la vez hay que procesar mucho más datos, que también toma un montón de tiempo. Entonces, ahí yo creo que hay que volver a las reglas básicas. Y un tercer elemento que yo creo que es súper importante en la innovación legal, y que va de la mano, obviamente, de todos estos desarrollos, dice relación con los sesgos. ¿Ya? Yo creo que hoy día no podemos no entender que somos personas sesgadas naturalmente, y cualquier respuesta que queramos dar, ya sea una respuesta como abogado de tú a tú, one to one, en la consulta de mi escritorio, yo ya tengo que saber que yo vengo cargada de un montón de sesgos. Y obviamente si creamos cualquier tipo de innovación o desarrollo legal, tenemos que alimentarlo previendo todos estos sesgos. Entonces ahí yo creo que hay una labor que va de la mano de la innovación, aunque parezca quizás no tan conectada, pero que es clave para generar productos que realmente resulten idóneos en el fondo en este mundo nuevo de la tecnología. Y yo sí le diría a mi hija que estudie Derecho, o sea, yo también. todo el rato. ¡Qué ganas! Puede ser. Rafa, ahí, volviendo un poco a... ¿Cuál es el rol que tienen que tener las universidades con el tema de la innovación legal? ¿Hay una falla por parte del sistema educacional de abogados en la formación? Déjame tomarme algo que decía Chantal, que da cuenta de la poca innovación de la industria legal. El día en que las gerentes legales y los gerentes legales dejen de pagarle millones de pesos a Enrique Barro por informes en derecho, digamos, ¿no es cierto? Y empiecen a usar, digamos, tecnología o herramientas de inteligencia artificial para evaluar riesgos y ese tipo de cosas, digamos, uno va a decir, la cosa está cambiando, ¿no es cierto? Pero siguen comprando el informe en derecho, digamos, ¿no es cierto? Y el día en que Kerry comienza a despedir asociados, digamos, porque
ahora para hacer un due diligence empieza a apalancar en inteligencia artificial, uno va a decir, y no solo eso, sino que deje de cobrar 6 UF la hora, digamos, y cobre 0,2 UF la hora, ¿no es cierto? Y haga un trabajo mucho más rápido y mucho más eficiente, uno va a decir, la cosa empezó a cambiar. ¿Sí? Que es un poco el ejemplo de Kodak, de Netflix, ¿no es cierto? Blockbuster. Ahí uno dice, hasta que no llegue eso, yo al menos celebro todas las iniciativas de innovación, digamos, pero las cosas siguen haciéndose como igual. Es que además no hay incentivos para salir de ahí. ¿Por qué un abogado, por qué un socio iba a querer cambiar el modelo de negocio? Y dejar de pagar su casa en Zapallar. O sea, si siguen ganando mucho dinero. El negocio es muy rentable haciéndolo tal cual lo hacían sus antepasados y los antepasados de los antepasados. Si las cosas no han cambiado mucho. Está bien. Quizás ahora para llevar 30.000 juicios de cobranza judicial ya no necesito tantos abogados. Pero la tramitación del juicio ejecutivo, perdón, la empresa no ha innovado en nada, digamos, ¿no? Se ha aprovechado de la estupidez legal, digamos, de un sistema de cobranza, digamos, donde todos los escritos son iguales, ¿no es cierto? Todas las providencias son iguales, etcétera, 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 ¿sí? El día en que la UAI venga con un proyecto, digamos, donde los conflictos de poca monta, digamos, ¿no es cierto?, esos conflictos sean resueltos por un robot, yo voy a quedar para atrás, digamos, y voy a decir, ya, estamos innovando, ¿cierto? Y las universidades, bueno, tienen toda la responsabilidad. Se están formando abogados para ayer, digamos. Porque además el derecho es mirar para atrás. Es mirar lo que han dicho los tribunales, lo que han dicho otros, ¿no es cierto? La seguridad jurídica. Todo es para atrás, nada es para adelante, ¿sí? Y con la inteligencia artificial generativa, que eso sí va a generar un cambio, todo va a cambiar. Porque nosotros teníamos hasta hace poco algo que hoy día no tenemos, que es el monopolio de la ley. O el monopolio del conocimiento legal. Se acabó. ¿O alguien cree, en serio, que en 10 años más voy a buscar un tributarista para que me haga una planificación tributaria? ¿Me lo va a hacer la inteligencia artificial? El tributarista me va a acompañar. Va a ser como la enfermera. La enfermera nunca va a desaparecer del negocio de la medicina. Porque ella me va a acompañar en el proceso. El abogado me va a acompañar en el proceso. Pero yo no, es que según el último dictamen, pero es que se leyó todos los dictámenes, el robot. No, pero es que ya se lo leyó, ya me lo explicó, y me mostró en 5 minutos todos los escenarios posibles. No, pero yo te lo puedo, para mañana te entrego el informe, es que ya me lo entregó. Tú quédate a mi al lado, acompáñame. Por mientras puedes despedir un par de asociados juniors que tienes, digamos. ¿Sí? Eso sí va a generar un cambio, y las universidades se tienen que poner a la altura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito abogados formados para ese mundo, bien formados en derecho, pero no formados en normas, ¿cierto?, jurídicas. Entonces, yo memoricé la ley de IVA, una estupidez formativa, digamos, ¿no es cierto? Me aprendí los plazos en derecho procesal. O sea, habían cosas que las universidades tienen que preocuparse de generar, de dar, entregar formación jurídica sólida, ojalá en ciencias sociales también, ojalá en economía, en finanzas, pero una formación sólida, con la cual yo pueda trabajar al lado de la inteligencia artificial. Que me dé criterio, porque eso no se lo va a dar la inteligencia artificial, que me dé empatía, eso no se lo va a dar la inteligencia artificial a mi cliente, ¿no es cierto? Pero claro, el socio de Keri ya no va a necesitar a 10 estupendos y estupendas egresadas de la Universidad Católica leyendo papeles, digamos, y haciendo escritos. Lo siento por tu hija y tu hijo que van a estudiar Derecho. Vamos a ver. Pero es que de verdad que la inteligencia artificial no va a hacer eso. Y cuando cambie ese modelo de negocio, la industria va a tener que obligarse a innovar.
Oye, ahí... ¿Por qué yo no le puedo competir a Kerry en un due diligence? Porque Kerry tiene un ejército de asociados junior trabajando para los socios en el due diligence. Yo no tengo, pero voy a tener inteligencia artificial. Y ahí voy a poder ir a la gerencia legal y decirle, yo te lo hago, más rápido. ¿Y a qué precio? 0,2 UF. Oye, ahí, Raúl, no sé si estás pagando la casa en la playa, pero ¿cómo se adapta a este? Es cierto que finalmente los estudios de abogados están muy cómodos con el sistema de cobro que ha existido desde siempre y por eso no son tan innovadores. Me pasan hartas cosas con lo dicho. A ver, yo creo que el tema del sistema de cobro, sí, hay oficinas que cobran por hora, hay otras que cobran por trabajo, hay otras que cobran por fee. O sea, yo creo que llevarlo todo a que el problema está radicado en la comodidad que te genera la forma en la cual se cobran los honorarios. Creo que simplifica un poco el problema. Yo estoy más de acuerdo que el problema tiene que ver con tema de, insisto, con dos cosas. Uno, con el tema de formación. Yo creo que efectivamente nuestros estudiantes son cada día más malos en formación y creo que también están cada día menos preparados para lo que viene, y eso no es responsabilidad de ellos. Bueno, la parte que sean flojos sí, pero la otra parte no, porque somos nosotros los que los estamos educando. Entonces, cuando yo voy a hacer clases en 5º año sobre contratación electrónica y me encuentro con alumnos que durante 5 años de carrera nunca les enseñaron lo que era el documento electrónico, pues la verdad que tenemos un problema que es un poquitito más estructural. Y efectivamente es porque seguimos dedicados a la cosa súper formal, etc. Pero yo también siento, y tal vez puede ser desde ese punto de vista, que tengo una mirada que es un poco más observadora, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el rol que le corresponde jugar a los abogados, en el sentido que yo tengo la sensación que los abogados, por regla general, están más llamados a adoptar la tecnología que está disponible y consecuentemente tenemos que trabajar con ellos para que se atrevan a adoptarla, más que a ser los grandes innovadores y los que incorporan la innovación o que generan innovación legal, etc. Y desde ese punto de vista, a mí me encanta cuando escucho a Rafael, pero también es inevitable, a medida que lo escucho, ver las sendas críticas que salieron en el mundo porque un juez colombiano se atrevió a preguntarle a ChatGPT cómo resolvería un fallo. Y fue la gran escandalera jurídica de cómo este señor se atrevía a hacer una lecera como esta. Entonces, claro, efectivamente hay un tema, pero no sé, hay momentos en los cuales yo siento que le tenemos demasiada fe a la inteligencia artificial. O sea, yo creo que efectivamente la inteligencia artificial es una herramienta súper potente, pero la inteligencia artificial, si no está tomada de la mano del abogado, que sí sepa los plazos, que sí tenga la capacidad de sorprenderse la lecera que le está diciendo la inteligencia artificial, también tenemos el problema para el otro lado. Entonces, yo creo que ahí efectivamente, probablemente vamos a necesitar menos mano de obra súper especializada para el desde, y uno va a poder entrar a trabajar a partir del desde para llegar al hasta, pero no creo que vayamos a tener necesariamente sustitutos, salvo en cuestiones que son muy automatizables. Efectivamente, la cobranza es un súper ejemplo, ¿no es cierto?, porque al final va uno tras otro. Pero para mí, por lo menos, ahí el desafío de verdad tiene que ver con, una anécdota que me pasó este año en la universidad. Llego, primera clase, profesor, ¿podemos usar ChatGPT? Por supuesto que pueden usar ChatGPT. Ahora, si repiten una tontera que les dijo ChatGPT por no leer, no revisar, no redactar y no estudiar, se van con un 1 al tiro, aunque esté todo el resto bueno. O sea, si me citan una ley que no existe, si me ponen que no sé, que la compraventa se realizó a través del ordenador, fuera.
al tiro, de una. O sea, ni siquiera seguimos analizando para adelante. O sea, por lo menos hazte el trabajo de tratarlo como que es una herramienta que te ayuda a tener, como decía Rafael, la posibilidad de no tener que revisar 12 millones de datos y quedarte con los 25 que esta cuestión te... Pero revísalos, estúdialos, entiéndelos, redáctalos, prepáralos, entrégalos, preséntalos y entiéndelos. Y desde ese punto de vista yo creo que ese es el desafío, o sea, como yo voy haciendo ese juego. En estricto rigor, sí, efectivamente hay oficinas que te cobran, un poco oyendo lo que decías tú, al re junior, el senior, el super senior, el socio ultra fundador, etcétera, y efectivamente tienes una gama y una tarifa donde una reunión podía haber habido una persona y te cobraron 12 horas porque llegaron 500 personas a la reunión. Está bien, me parece que eso también, como lo estoy diciendo, también es una caricatura. Pero en estricto rigor yo tiendo a sentir que en la relación con los clientes, y puede ser porque mi oficina es una oficina más bien pequeña, más bien nos calificamos más bien como una boutique que como un gran estudio jurídico, ¿no es cierto? Donde la relación con nuestros clientes tiene que ver más bien justamente con el hecho de que lo que buscan no es la dispersión en la forma del cobro, sino es que me resuelvan el problema. Resuélveme el problema a una tarifa que tenga sentido para el problema que me está resolviendo, y en función de eso uno va construyendo la relación. Yo creo que también, y ahí tal vez los abogados de in-house pueden decirlo un poco de mucho mejor manera que yo, pero lo que yo percibo desde el prestar servicios es que justamente están un poco lateados de esta cuestión así como tan granular, y más bien prefiero una cuestión que sea una relación de más largo plazo, más que esta cosa de entrar y salir, que te permita construir una relación donde te involucres un poco más en el negocio, en la problemática específica que tiene la empresa. Ahora, si eso lo haces con inteligencia artificial y después con un superabogado que es capaz de procesar de buena manera lo que le entregó la inteligencia artificial, la sensación que tengo yo es que al cliente le da un poco lo mismo. Lo que quiero es que el que se hace cargo, el que entregue el informe, o la minuta, o la página, o lo que sea, te diga, dele, no dele, haga esto, no haga esto, y el resto, yo creo que ese es como el único cambio. Pues todavía hay clientes donde te dicen, oye, pero ¿y cómo me vas a entregar este informe en 10 páginas? Yo hubiera esperado un informe de unas 70, así que cuando yo lo ponga en la balanza pese, aunque no se lo lea. Hay gente que le gusta que quede porque después tenía así como la tranquilidad. No, yo contraté un súper abogado, me hizo un tremendo estudio y ahí quedó respaldado y todo lo que yo estoy haciendo es porque eso lo dice. Yo creo que hay un poco de todo y yo creo que por ahí hay un poco más de dispersión. 0,2 UF, así que no van a pedir más informes. Chantal, yo no cobro por hora. Cuando converso con la Legal Tech, muchos dicen que los abogados, que cuando entran en el proceso de negociación con fiscalía, gerencias legales, son muy difíciles. ¿Por qué? Porque los abogados de las gerencias legales no entienden el modelo del negocio Legal Tech que están ofreciendo, porque de repente se sienten amenazados o por diferentes razones. Pero sí les va muy bien en las gerencias de operaciones, en las gerencias de riesgo, en las gerencias de recursos humanos, dependiendo cuál sea la Legal Tech, y ahí los contratan y todo eso. ¿Qué crees tú que ahí pasa? ¿Por qué pasa eso con los abogados? ¿Conocen al cliente? Sí, efectivamente, la gerencia legal no está entendiendo lo que ellos están ofreciendo, no le está ofreciendo a la persona que le tiene, o le tienes que ofrecer efectivamente tu servicio a la gerencia de finanzas y saltarte a la gerencia legal, que no me parece, porque finalmente la gerencia legal en algún punto va a poner el pare a esa Legal Tech, si es que no pasaron por ello, no por querer ponerle el pare a la Legal Tech, sino porque también nosotros somos los que prestamos el servicio a las empresas y nosotros tenemos la confianza de nuestros clientes internos. Entonces, si una Legal Tech viene y entra por la gerencia de finanzas, perfecto, nosotros les abrimos la puerta porque nosotros abrimos la puerta a todas las solicitudes de nuestros clientes internos, incluso las mejoras que nos hacen a nosotros. Pero, si tú me dices que por qué entra por ahí, es porque no nos conocen como clientes. No está diseñado el producto para nosotros. Y quería hacer un punto respecto que estoy de acuerdo que nos forman y nos hemos formado, cuando salimos de la universidad no conocemos qué es la prestación de los servicios legales. Yo salí hace un poco menos de años que el resto del panel, tengo menos experiencia y creo que salimos con la misma, no sé si ustedes alguno
pero por lo menos yo no conocí cómo era la prestación de servicios legales hasta ejercer, que me parece que en nuestras carreras no pasa esa realidad, por lo menos está más acercada a la práctica. Un poco nosotros, lo que nosotros pagamos por la cuota en el arancel de derecho, estamos subvencionando otras carreras que no son de pizarra, ¿ya? Y sí, efectivamente, ahí hay un punto que nosotros nos educan en base a eso. Pero creo que los abogados, y sobre todo en mi experiencia como abogada in-house, tenemos que ser creativos, tenemos que encontrar soluciones para nuestro cliente, lo que a ellos se les ocurra dentro del marco legal y minimizando los riesgos. Y creo que la creatividad sí es importante para la innovación y es un punto muy relevante para que no digamos que, o sea, efectivamente en los estudios donde los mismos abogados salen de las mismas universidades y hay muy poca tasa de asociadas mujeres, que no digamos que tener asociadas mujeres, socias mujeres de diversidad, porque la misma Angélica nos comentó que eso no es la única variable, no es el único punto invisible. Si seguimos así, si tenemos esos ambientes, obviamente no va a haber diversidad en los estudios jurídicos. Sin duda. María Inés, ¿cuáles crees tú que son los desafíos de la profesión legal? Como un poco uniendo todas las cosas que hemos ido conversando. Claro. Yo creo que al final son como los viejos nuevos desafíos, son como los mismos desafíos de siempre, pero quizás con otro traje, ¿no? Un traje más actual. Y como escuchando un poco todo lo que decían, finalmente creo que es sumamente importante no desentenderse del mundo real. Porque yo creo que el abogado como yo sé de leyes y en realidad a mí pregúntame lo que sé, por algo no di la PSU de matemáticas, no quiero saber nada de números, no quiero saber de esto, no quiero saber de nada, al final no quiero saber de nada. Yo creo que hay que involucrarse. Existen los peritos en materia judicial, existen los departamentos, qué sé yo, de ingenieros en las empresas, pero yo creo que siempre hay que entender el trasfondo, entender los cimientos, entender el fundamento, y eso yo creo que ciertamente va a dar una buena asesoría en un área tradicional o en innovación finalmente, que vamos a tener que ponerle un ropaje jurídico a estas cosas nuevas que se les van a ocurrir a otras personas. Entonces siempre conectarse con lo que estamos prestando y también tener claridad que a veces no hay una respuesta única. Yo también soy profesora y tengo una pauta de corrección, pero siempre pongo puntaje completo a esas respuestas sorprendentes que digo, piensa bien, aunque quizás no era la respuesta que yo esperaba. Y esa apertura de mente yo creo que tanto desde los que prestan el servicio como desde el que lo reciben es sumamente enriquecedora. Oye, ya ahí, entrando a la recta final, palabras de cierre para cada uno. Partamos por Rafa. Si quieren hablo con tu hija, digamos. No. Este es el consejo para la hija. Yo creo que aquí hay una... O sea, yo creo que esta profesión son problemas de siempre, pero, o sea, yo creo que van a haber, van a haber cambios y van a producir, pero esto es... Nosotros estamos pensando 10 pasos más allá y la realidad va medio paso más adelante. O sea, las cosas no son mañana, los cambios no se producen mañana, no estamos innovando, no somos innovadores porque usamos una tecnología. Yo creo que aquí el gran responsable son las universidades, porque las universidades no es que van medio paso adelante, las universidades van 25 pasos atrás. Mientras la universidad no cambie, mientras no se forme a los abogados de otra forma, mientras no se les setee la cabeza de otra forma, digamos, la profesión legal no va a cambiar mucho. Entonces, yo creo que aquí los responsables, los que tienen que estar aquí, ni son las gerencias legales, ni son las oficinas de abogados, son las universidades. Ahí está el gran desafío. Se está formando gente para el siglo pasado. Y es peor. Hay 45.000 estudiantes de Derecho hoy día. No va a haber trabajo para 45.000 abogados. No va a haber trabajo para 45.000 abogados. Entonces, o lo empiezan a formar en emprendimiento, con más herramientas, con otras cosas, o vamos a tener que hablar de leyes con del Uber, digamos, que va a saber derecho. Por favor. No, yo creo que tenemos grandes desafíos.
muchos desafíos, pero yo soy optimista. Siempre soy una persona muy optimista. Yo también. Y creo que... Eso te salió al estilo Felo. No, yo creo que todos podemos aportar un grano de arena y ya el hecho de estar acá y tomar conciencia, porque yo creo que hay mucho desconocimiento y finalmente, bueno, ahí yo traté de estudiar un poco antes de venir para acá, naturalmente, como esta idea de la inteligencia artificial finalmente es como un hombre inteligente y razonable resolviendo los conflictos, que era imposible no acordarse de los artículos iniciales del Código Civil. Bueno, tenemos que en realidad nosotros setearnos de esa manera a fin de poder alimentar todos nuestros procesos y nuestras respuestas legales con ese concepto de hombre inteligente, mujer inteligente, persona razonable hacia esta formación. Yo también soy optimista. Creo que, como dije que estamos hablando acá de estos temas, es muy relevante. También creo que sí, es de las universidades, pero nosotros somos las voces de la hora. Y lo que queremos... Yo he escuchado muchas quejas respecto principalmente en consultoras, que no quieren flexibilidad, sobre todo de los alumnos más chicos, porque hay que formarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ok, no quieren flexibilidad y quieren formarlos como bajo su criterio de qué es lo que se quiere formar. Entonces, nosotros como las voces de la hora, ¿cómo no vamos a intervenir en la formación de los futuros profesionales? O sea, que estemos conversando nosotros acá, ok, va a generar cambios y va a generar algunas semillitas y espero en 5 años más estar acá con Rafael celebrando que hay una disrupción en 10, porque se subestiman en 5, como dijo Bill Gates, y o sea, se sobreestiman 5 y se subestiman 10. Entonces, en 10 años vamos a estar acá celebrando, pero esa semillita. Pero también tenemos una responsabilidad social detrás de nuestra formación de abogados y también tenemos una responsabilidad para el acceso a la justicia. Y creo que es muy importante que nos vayamos también con ese mensaje. Raúl. A ver, yo sí, creo que uno de los problemas centrales o uno de los grandes desafíos tiene que ver con educación. No tengo ninguna duda de ello. Quisiera ser más positivo, o tan positivo como los que me han anticipado. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos con un problema, y es una lata decirlo, ¿no es cierto?, a 7 días de un plebiscito, o a 6 días de un plebiscito, pero yo creo que estamos con un problema que es mucho más estructural, ¿no es cierto? Cuando uno ve que la tramitación de un proyecto de ley que aparece relevante, como el de protección de datos personales, tú te encuentras que tienes a la industria, a la academia, al gobierno y a la sociedad civil de acuerdo, y el proyecto se demora 8 años en tramitarse. Entonces, también creo yo que tenemos un problema entre el diseño, la tramitación y la implementación de las políticas públicas en Chile. O sea, yo creo que ese es un tema que como sociedad o lo corregimos o no vamos a lograr resolvernos nada. Y mientras tanto creo que es clave confiar en los mecanismos alternativos de solución de controversia como un mecanismo eficiente para la búsqueda de justicia. Y lo digo ¿por qué? A mí me acaba de pasar hace poquitito tiempo que mi suegro se enfermó grave, la ISAPRE tomó la decisión de que no cubría, afortunadamente se podía pagar lo que había que pagar, presentamos un recurso de protección contra el ISAPRE, ganamos el recurso de protección, mi suegro ya está muerto. Entonces, claro, la justicia llegó, le puedo decir al ISAPRE, viste, te equivocaste, pero llegó tarde. Y la justicia que llega tarde es similar a la justicia que no llega. Y desde ese punto de vista, creo que es súper importante que en esta transición, mientras logramos resolver los problemas más estructurales, seamos creativos y innovemos en cómo logro ponerme del lado de las personas en la búsqueda de soluciones. O sea, a veces, creo yo, más importante que lograr adoptar la inteligencia artificial o lograr hacer lo que sea para ser más eficiente únicamente en la última línea, que sin duda es importante para una empresa, también creo que es súper relevante en cómo asumo la responsabilidad corporativa de hacerme cargo de resolver los problemas de las personas y utilizar eso en la construcción de un correlato reputacional que le dé más fortaleza a las empresas.
Y desde ese punto de vista yo creo que por ahí tenemos mucho que hacer y podríamos generar una tremenda innovación en esa búsqueda de cómo resolver y cómo hacerme cargo de avanzar por ese lado. Perdona, 30 segundos. Porque esto no se trata de pesimismo, optimismo, digamos. Pero O realismo extremo. Pero si nos besamos y abrazamos, creyéndonos todos innovadores, digamos, No. vamos a salir de aquí y los cambios no van a venir porque vamos a creernos que estamos innovando, digamos, y que estamos súper... Por lo tanto, es mejor salirse de aquí creyendo que hay muchas cosas por hacer que creernos innovadores. Oye, muchas gracias. Yo creo que claramente no van a estar resueltas todas las dudas, hay mucho por debatir, pero con Estado Diario queremos plantar estas semillas para efectivamente empezar a conversar y hablar y decir qué es lo que necesitamos, cómo innovamos y cómo vamos cambiando la industria legal. Así que muchas gracias a todos ustedes. Se pasaron.